La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Les saluda Ismael Soto. Es un gusto estar como siempre con todos ustedes. En breves instantes estaremos con nuestra conductora Rosa María Palacios aquí en cabina para presentarles el comentario, muy acertado por cierto, sobre los diversos temas que hoy captan la atención de la noticia. En tanto les cuento que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos, amplitud modulada, 105.1 FM, Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM, Radio Quillabamba, La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 amplitud modulada, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, en el 92.5 FM. Es un gusto estar con todos ustedes reunidos aquí desde la radio, con esa magia que nos da la radiodifusión, para estar con todo el Perú gracias a las emisoras de Sodomco. Rosa María. Muy buenos días a todos ustedes, 8:03 de la mañana, aquí llegando, corriendo. Todo está listo en el Congreso de la República para recibir al presidente del Consejo de Ministros del Gabinete Zavala. Va en busca del voto de investidura, así se llama la institución, que es el voto que otorga el Congreso cuando el presidente del Consejo de Ministros ha formado gabinete, va al Congreso y, se le otorga esta investidura. No recuerdo yo en la historia del Perú a un gabinete que no se le haya dado voto de investidura. Claro. Recuerdo, sí, gabinetes a los que se les ha hecho sufrir mucho, eso sí. Y recuerdo gabinetes a los que no se les ha querido dar facultades y que han pedido los proyectos antes de dar las facultades y cosas así. Eso sí, pero la investidura, no. Definitivamente. Pero eso no quita que a nivel político pues no le den emoción al asunto, ¿no? Bueno, hay varias cosas que hay que, sobre las cuales llamar la atención, claro, ¿no? En primer lugar, normalmente, el tiempo para responder al régimen se divide entre bancadas, ¿no? Y habida cuenta que hay 6 bancadas, pues uno podría decir, ya, le dan 2 horas a los fujimoristas y pues 1 hora a los de el gobierno, otra hora Frente Amplio, y media hora para los apristas y media hora para los populistas. Claro. Listo, ¿no? Y 1 hora los de Alianza por el Progreso. Pero no. Por motivación de la mayoría de los 73 congresistas fujimoristas, se les va a otorgar 5 minutos a cada uno. Eso es un pedido de los fujimoristas. Bueno, ellos lo piden y ellos lo acuerdan, porque tienen mayoría hasta en la mesa directiva. O sea que, no, 5 minutos para cada uno. Que estos a su vez vayan o no a utilizar su tiempo o cederlo a otro colega es otra cosa. Pero por el momento todos van a hablar. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? ¿No es cierto? Desde un punto de vista muy, muy práctico. Es que todos quieren hablar. Quieren decir algo. ¿A quién? A sus votantes. Porque fíjense qué atomizada es. Hay una atención pública ahí, ¿no? Claro, hay una atomización de la bancada. Niéguenlo o no. Porque si no, tú dices, bueno, vamos a agarrar a 4 o a 5 de la bancada para que estudien, se preparen. Incluso podrían pedir el discurso de antemano, muy temprano en la mañana completo, al señor, tener otro equipo de otros 10 que van preparando, ¿no es cierto?, material. Y se prepara una respuesta, que es lo que tú necesitas, ¿no es cierto?, a una propuesta política, una respuesta política. Pero si hay 130 que van a hablar, ya no van a decir nada. O sea, no va a haber ninguna coherencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y por qué está sucediendo esto? Porque estamos yendo por el camino peligroso de yo soy dueño de mi curul. Y yo no pertenezco a una bancada, sino yo soy dueño de mí mismo. Y por tanto, de mis electores. Que es un universo un poco así desconocido, ¿no? Sobre todo en circunscripciones pequeñas. Entonces, creo que esta respuesta, esta solución de la mesa directiva que ha propuesto la señora Luz Salgado, si no se materializa, digamos, en acumulación de minutos en algunos voceros importantes, lo que va a dar cuenta es que efectivamente
todos los congresistas de la bancada, sobre todo los 73, que son personas nuevas en el Congreso en su gran mayoría, solamente hay creo que 10 que repiten en ese grupo, lo que quieren es lucirse. Y para el lucimiento personal es indispensable la cámara. Sin cámara no hay lucimiento personal. Se requiere, pues, ¿no es cierto? O sea, es el momento de su presentación oficial. País. Claro. ¿No? Claro. Y si nadie los ve, porque nadie los va a ver, discúlpeme, pero el canal del Congreso no lo ve nadie. Canal 7 ha anunciado, el canal del Estado, una transmisión ininterrumpida que puede dejar seco a cualquiera. Pero ¿qué van a hacer? Tienen su videíto y lo cuelgan en su página web, ¿no es cierto? Acá está mi intervención. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no en mi pueblo van a creer que yo no hago nada. ¿Y cómo que yo no hago nada? Yo hago un montón de cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces hay que tener pues mucho cuidado con lo que vamos a ver ahora. De repente el señor Zavala se va con su investidura. De repente aparecen refulgurantes así en el firmamento las estrellas del Congreso. Porque además quiero decir algo que es una crítica constructiva, pero que es cierta. ¿Qué es lo que vamos a ver en los noticieros de las 11 de la noche hoy? La bronca, las pullas, los bostezos. No vamos a ver, ojalá veamos un resumen de las propuestas del señor Zavala, ojalá. ¿Ya? El señor Zavala va a hablar 2 horas, hora 45 ha pedido con interrupciones será 2 horas. No van a pasar un buen resumen de esas 2 horas. Van a pasar lo que Müller le grita a Basombrío porque no le gustó lo que dijo de la policía, y van a sacar la respuesta de, no sé, pues de Cheput, que le dijo no sé qué, y entonces todos los que son los más figuretis van a estar felices porque, bueno, ya han salido pues una vez más. Y del otro lado lo que vamos a tener, bien complicada la cosa, es que esos 73 y compañía que querían que los vieran en su pueblo, nadie lo va a ver. Gran frustración. Miren, en el mundo los congresos trabajan con voceros y luego cuentan votos. Lo que vale es tu voto. Lo que tú le presentas a la población como tu gestión es: yo voté así. ¿Ok? En estas leyes he votado así. Sí, sí, sí. En estas leyes he votado no, no, no. En estos casos me abstuve. ¿Por qué me abstuve? Porque voté sí, porque voté no. Eso es todo lo que me interesa de ti, señor congresista. Para eso te elegí. Para que me representes y digas sí, no, me abstengo. Nada más. Las demás cosas que haces para parecer una buena persona, las haces ante Dios, ante tu conciencia, tu familia, bestial. Pero no tienen nada que ver con el trabajo parlamentario. Entonces, que transparencia sacamos hace años, ¿no? Y digo sacamos porque soy miembro de la organización. Unos avisos grandotes, unos afiches que se colocaron por todo el Congreso, felizmente en las oficinas parlamentarias. Lo que no puede hacer un congresista: conseguirte trabajo, arreglarte un juicio en el Poder Judicial a tu conveniencia, ¿no es cierto? No puede. Exonerarte el pago de impuestos, no puede. Nada de eso puede. ¿No? Conseguirte plata para una obra pública, no puede. No puede. ¿Qué sí puede? Hacer leyes, votar las leyes, asistir y dar quórum a las reuniones de su comisión. Ese es su trabajo. Qué complicado. Tú sabes que he tenido que interrumpirlo, ¿no? Uh-huh. Un diálogo con un pobre hombre que me escribe de una municipalidad en Arequipa, de una provincia muy pobre, que insiste en que yo le consiga una cita con Mercedes Arauz y que a través de esa cita él ya resuelve todos los problemas de su pueblo. Claro, es un poco el desconocimiento en el pueblo que hay sobre las funciones y la reales. Ignorancia absoluta. Y le he tratado de explicar con paciencia. No hay forma. Usted, no me está entendiendo. Consígame la cita. No le sirve de nada. Mercedes Arauz es congresista. Claro. Si usted quiere, tiene que ir a su presidente regional, que es ahora gobernador regional, pedir el presupuesto que se le asigne para la obra. Y si es un proyecto especial, puede ir al Ministerio de Vivienda, tal vez si es de saneamiento, por ejemplo, ¿no es cierto? O al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Uh-huh. Pero la ministra, es que ella nos hace el contacto. Vivimos en un país pues del padrinazgo, de mi compadre, de mi amigo, sí. Mi amigo me va a ayudar, me han recomendado, yo necesito una recomendación, ¿no? Ayer, esto es una infidencia, pero lo puedo contar porque me lo contaron ayer en una reunión pública. El presidente de la República ha nombrado consejero presidencial a Felipe Ortiz de Ceballos ad honorem, o sea, ni siquiera cobra, ¿ya? Ya le han llegado más de 70 currículums.
y 20 y tantas cartas de alcalde pidiendo las reuniones con el presidente. A mí me escriben, oye, ¿tú que tienes llegada? Y yo contesto, yo no tengo ninguna llegada. Hay canales institucionales para hacer las cosas. O sea, si yo quiero que la ley cambie, ¿a dónde tengo que ir? Al Congreso. Es así de sencillo. Muchos me lo han preguntado, ¿qué hacemos para que cambie la ley? Hay que ir al Congreso. Se pueden recoger 50.000 firmas, presentar una iniciativa legislativa, ¿no es cierto? Y que la iniciativa legislativa se discute en el Congreso. Y los que presentamos la iniciativa legislativa tenemos derecho a ser citados para ser escuchados. Ese es el canal. Si yo quiero que en mi pueblo se haga obra pública, ¿quién es el que esté encima mío? La municipalidad provincial. Ya, no me da un cobre. Me voy al gobierno regional. Más no puedo ir. La ley es la ley, hay que respetarla. O sea, lo que pasa es que si no tenemos, pues, lo que vimos ayer con nosotros con Analio Vera, ¿no? A un presidente que se bajaba del helicóptero y decía, ya 2 tractores para este pueblo, ¿no? Y sacaba, de verdad. Es populismo, pues, populismo. ¿No? Y eso es lo que a la gente le gusta en muchos aspectos. Porque ¿no? creen que así entre comillas, se resuelve. Se resuelve, claro. Ayer me dan nota de prensa una tras otra de un nuevo congresista que es médico tumbesino, que es el que ha traído a la señorita Rumichi desde Tumbes en un avión para que la atiendan acá. Por supuesto, ha tenido que cacarearlo. Si leyera el Evangelio, estaría en problemas, ¿no? Pero en fin, la trompeta la puso delante de la boca. Y era su misión. Era su función. No es su función. Bueno. ¿Qué va a ser su función? ¿En dónde dice que los congresistas de la República tienen que trasladar pacientes? Claro. Es congresista. Sí. Si fuera el director del hospital, que ve que hay que efectivamente darle una atención que no se puede otorgar en el centro de salud en el que está, se solicita el traslado y se atiende. No. El congresista llega y claro, como es congresista, al toque la trepan al avión, pues. El abanderado. No. Eso es lo que buscan, pues, ¿no? Claro. Y eso finalmente termina por confundir a la población, ¿no? La confunde completamente. Claro. Entonces, el siguiente traslado que haya, todos irán a pedir sobre al congresista. Claro. Ese sí trabaja. Ese sí trabaja por el pueblo. Ya, nadie lo ha escogido para hacer traslado. Nadie. Pero nadie. Es más, ¿qué pasa si la señorita se empeora con el traslado? ¿Qué pasa si se muere en el traslado? ¿Ah? O sea, es una cosa que, tío, ¿qué te metes a hacer lo que no te toca hacer? Incentivos perversos. Los congresistas todos ¿saben qué pasa? Se llama en administración pública, hace años me lo enseñaron, objetivos autorreferentes. Como nadie te ha dicho qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Imagínate que yo no sepa qué es lo que tengo que hacer en la radio, ¿no? Entonces llego y digo, ¿sabes qué, Eduardo? Arrímate, yo manejo los controles, después me siento acá a la proctora y yo llamo por teléfono, subo, dirijo al radio, al padre Javier le digo, ¿sabes qué, padre? Yo ahora dirijo el radio. Entonces me van a mirar todos, se volvió loca la señora, si solamente hemos pedido que venga de 8 a 9 y que no pare de hablar delante del micro, nada más. Eso es todo lo que tenía que hacer. Objetivos autorreferentes, o sea, como se sienten que no están haciendo nada útil porque nunca han hecho leyes, pues. Y hacer leyes es un proceso muy complejo. Se lo delegan a sus asesores, que tienen 5 o 6, que son los que hacen las leyes en el Perú, por supuesto, no los congresistas. Por eso hemos visto la cantidad de proyectos de plagio que hay. No tienen ni 15 días, ya se detectaron 2 plagios. Es una vergüenza. Bueno, entonces, en vez de sentarte y decir, ya, yo quiero que cambie este tipo penal, ¿cómo hago el proyecto? No. Hasta la señora Jenny Vilcatoma, que supuestamente es una persona instruida en derecho, ¿no es cierto?, quiere citar al expresidente de la República, Ollanta por hechos ocurridos durante su mandato, sin respetar el procedimiento del artículo 99 de la Constitución. Yo anoche me preguntaba a Johnny Lescano, que tiene experiencia, ¿qué se hace en estos casos? No, pues, si hubiera sido hechos anteriores a su mandato, pues, como a cualquier civil, pero por hechos de su mandato, hay una acusación, tienes que formular acusación. Y el señor Alan García, que lo citaron a la comisión que lo investigaba, interpuso acciones de amparo para que ya se tenga por no dicho lo que dijo. Entonces, con ese precedente, lo único que tiene que hacer el señor Ollanta es, yo me acojo a las resoluciones judiciales expedidas en el caso de Alan García y no tengo que declarar nada. Muchas gracias, buenas noches.
Nos vamos a la pausa. Vámonos a la pausa, ya está con nosotros en nuestros estudios, es el doctor Ronald Gamarra Herrera, él es ex procurador, para hablar sobre diversos temas, uno de ellos, la absolución de Alberto Fujimori en el caso de los diarios, el llamado caso de los diarios Chicha, y también tendremos la opinión de un analista político, Juan de la Puente. Claro, todo claro, eso al volver, claro que sí, y también un raje, por favor, enséñame las portadas, quiero ver. ¿Quién se rectificó de la metida de pata de ayer contra la médico legista de Tumbes? A ver, por favor, pásame Perú 21, yo no lo compro. Y Perú 21 debería decir, nos equivocamos ayer. A ver, fiscal, no, puso otro caso. Nada, gabinete Zavala, nada. ¿Contraportada? Nada. En portada tienes que rectificar. Claro. Si tú acusas en portada rectificas, ¿ah? Eso es lo que dice la Constitución. La rectificación es gratuita, proporcional e inmediata. Constitución del Perú, no me estoy inventando nada. Nos vamos a la pausa, después vamos a hablar de rectificaciones. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A nivel nacional está usted en sintonía de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, y vamos a hablar de un caso que tratamos ayer, que es un caso escandaloso. Yo no puedo decir de prevaricato porque no fallan contra la ley, sino fallan contra sus propias sentencias. Es una forma, pues, ¿no? Sin sustentación alguna. Se trata de por lo menos 3 magistrados de la Corte Suprema: Josué Pariona Pastrana, José Neira Flores y Durbelí Rodríguez Tineo. Estos 3 jueces condenaron a Fujimori, ahora lo absuelven en los mismos supuestos. O sea, estas personas dijeron que en el caso de la CTS a Montesinos, el señor presidente de la República de ese entonces tenía responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento total de los hechos. ¿Ok? Ahora dicen que no basta con tener conocimiento de los hechos, tú puedes conocer, pero no eres la persona con la responsabilidad por los fondos. Entonces, si no eres con la persona con la responsabilidad por los fondos, o sea, puedes ver cómo se los tiran, puedes participar en que se los tiren, puedes tirártelos tú también, pero tú no eres el que asigna los fondos, pues, entonces no hay peculado. Le juro, no les estoy mintiendo, se los estoy explicando de la forma más burda que puedan imaginar. Me dicen que tenemos ya a Juan de la Puente en la línea. Vamos a parar un ratito esta explicación en el, digamos, salvajismo penal en el que me he expresado para que todo el mundo entienda, porque tú no me entiendes, ¿ya? Juan de la Puente, muy buenos días. Un gusto, María, buenos días. Bueno, 2 cosas, justo estábamos comentando el tema, y Juan de la Puente también es penalista, el tema de las sentencias de el caso Fujimori, que además, según el abogado de Fujimori, bueno, ahora sí, pues se abre la puerta para revisar sin hechos nuevos, todas las sentencias que están en ejecutoria. ¿Esto puede ser posible? Sí, es terrible. Yo creo que esta es una ofrenda a la impunidad, y en el contexto de una profundización de la lucha contra la corrupción, que yo entiendo que es un mandato del proceso electoral, esto es un contrasentido, esto es una marcha atrás terrible, porque esto implica no cambiar la lógica no de la imputación no respecto del funcionario. Es decir, en este momento un alcalde, por ejemplo, o un gobernador regional podría ordenarle a sus funcionarios modificaciones de líneas presupuestales que terminen no en actos delictivos sancionados por el Código Penal, y más adelante no ser imputado y sentenciado, no, porque en la lógica de la sentencia reciente del caso Fujimori, no conocer no implica participar en el delito, a pesar de la altísima responsabilidad. Claro. Eso yo creo que es un cambio de fondo que va a expresarse probablemente ahora en el planteamiento que puede derivar varios casos de corrupción en el Perú, ¿no? ¿Tú crees que puede haber un peligro? Claro, es un retroceso grande, porque yo creo que la Corte Suprema, por el nivel de la sentencia que está, no es un acuerdo de sala penal, pero por el nivel de la sentencia, que es de una sala penal nacional de la Corte, una sala penal de la Corte Suprema, ¿no? Podríamos estar frente a un cambio de la valoración de las pruebas y de la incorporación de testimonios al expediente con fines de impunidad
de funcionarios electos por el voto popular, cuando la lógica de los últimos años, especialmente después de los escándalos de Ancash, es más bien colocar el eje del control en las responsabilidades de los elegidos por el voto popular. A mí me parece que ahí hay, como digo, un marcha atrás. No, y además hay que recordar que el Perú desarrolló jurisprudencia para incorporar el tipo de complicidad en el peculado incluso de civiles, de no funcionarios públicos. ¿Ya? Y esa fue una gran discusión, recordaremos, ¿no es cierto? Bueno, acuerdos a la plena, se estableció que sí existía. Ahora parece que no existe tampoco. Sí, eso es muy peligroso. O sea, digamos, ese garantismo es curioso, ¿no? Porque en el país se elevan penas para otros delitos. Pero en relación a los funcionarios públicos estamos en una lógica garantista. O sea, aquí aman a Zaffarón cuando se trata de defender la corrupción, ¿no? Pero odian a Zaffarón cuando se trata de los otros delitos, ¿no? Gracias. Una pregunta ya muy puntual sobre lo que vamos a ver hoy día. Más bien, Juan de la Puente también es un hombre que analiza la realidad política. ¿Sorpresas hoy posibles en la presentación del gabinete Zavala ante el Congreso? No, creo que sorpresas no. Mi impresión es que está fuera de duda que la confianza le será entregada al gabinete. Quizás lo que está en la discusión es apreciar el tipo de compromiso que tendrá el Congreso respecto del nuevo gobierno. Claro. Porque una cosa es entregar una confianza como un ya pues, ¿no? Después de un largo debate, y otra cosa es implicarse en la discusión respecto de las cosas que está planteando el gobierno. Entonces, ahora, hay una cosa interesante, Juan. Los fujimoristas han pedido, porque son los que controlan la mesa directiva, que se les otorgue a cada uno 5 minutos para hablar. Siempre se otorga el tiempo por bancadas, se eligen voceros, ¿no? No. Acá todos hablan. Lo que quieren es 1 minuto de lucimiento personal, ¿no es cierto? Lo cual te indica que no es pues una bancada cohesionada y sólida, sino completamente atomizada. Totalmente de acuerdo, porque además esto implicaría que el tono del debate no sea la gran política nacional, sino los pedidos y las demandas muy puntuales que con legítimo derecho también traen los parlamentarios de sus zonas. Pero este primer debate, que en el fondo es un debate del mediano y del corto plazo, porque este es el primer gabinete de un gobierno de 5 años, debería obligar a una mirada de los 4 o 5 grandes temas públicos. Yo espero que las bancadas, ¿no?, porque eso lo permite el reglamento, agreguen el tiempo, ¿no?, que se le da simbólicamente a cada parlamentario, no lo usen, porque si no vamos a tener a 130 parlamentarios hablando más o menos por un espacio de 10 horas, claro, y el sentido de una discusión nacional se va a perder en el aspecto local. Y el segundo riesgo es que el Congreso discuta lo objetivo y caigamos rápidamente, como se ha caído en los últimos 15 días, a este enfrentamiento que yo denomino de menudencia política, ¿no?, donde lo importante es dejado de lado y se discuten temas muy objetivos, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias Juan de la Puente por estos minutos con nosotros. Perdón, vamos a hacer una pausa y regresamos con Ronald Gamarra, que está aquí con nosotros. Y gracias a todos los que están escribiéndome por haber descendido a la médico legista de Tumbes. Me parece el colmo que hoy día Perú 21 tenga una portada rectificatoria, ¿no? Hasta les digo, chicos, yo no era muy buen estudiante penal, ¿no?, pero yo sabía que el fiscal era el que determinaba cuál era el tipo penal, ¿no? Alguito nos enseñaron, ¿no? No puede ser que no haya nadie en una redacción, nadie en la redacción que no sepa eso, pues, ¿no? La médico legista lo único que hace es enumerar todas las lesiones que tiene la persona, solicitar exámenes si se necesitan más y poner una conclusión del número de días que se le puede dar a esta persona de descanso. Nada más. Porque si ya el médico legista pues juzga, condena, sentencia, ¿para qué hay fiscal, para qué hay juez, para qué hay abogado, para qué cierre el Poder Judicial? Con médico legista nomás cerramos el caso. Portadas enteras, ¿no? Y claro, muchos médicos me han agradecido, y también muchos médicos me han agradecido, y debo decirlo, una retuitada anoche
de un documento médico, es un artículo científico, hay que comprarlo si se quiere leer completo, pero el abstract creo que es bastante claro, sobre el caso de sepsis. Miren, el caso de una pobre chica, la verdad que la mayor de las empatías con ella, no es un caso para ser tratado de una forma completamente banal como se está tratando. O sea, hay que determinar si es que hubo o no negligencia médica. Pero la amputación en el caso de sepsis es la única forma de salvar la vida. Si no la amputaban, se moría. ¿Ok? La pregunta es si se debió a la negligencia médica la sepsis o no. Esa es la pregunta. No si había que amputarla o no. Porque si no se la amputaba, era muerte. Así de claro. Entonces, los titulares de entró por un cálculo renal y le amputaron las piernas y los brazos, no te están diciendo la verdad. Lo que te están diciendo es que hubo un error, que se equivocaron. Y no es así. Entró en sepsis, y leí ayer en este artículo que la sepsis es la tercera causa de muerte en Alemania. O sea, no en Alemania, es un caso muy serio. Entonces, lo que se tiene que demostrar aquí es que la contaminación, la infección que sufre este paciente se debe a una negligencia del hospital. Y eso, perdónenme, es bien difícil de probar. Porque primero, todos podemos entrar a un hospital y sufrir una infección intrahospitalaria. Claro. Nadie está libre. Mientras menos días usted esté en el hospital, mejor. Salga lo más rápido que pueda. Y si es mayorcito, mejor. Infecciones intrahospitalarias están en el ambiente. La segunda posibilidad es que efectivamente la hayan infectado dentro del hospital en algún procedimiento, pero no hay dolo, pues. ¿Qué dolo puede haber? Y el tercero es que ella haya venido con la bacteria en el cuerpo. Lamentablemente hay suficiente bibliografía que establece que los cálculos coralinos tienen bacterias propias que se activan, y lo que ella tiene es cálculo coralino, se forma como un coral dentro del riñón. Es muy peligroso porque impide el tránsito correcto entre el riñón y normalmente se pierden los riñones por este tipo de cálculos. Así que es una historia terrible. Y delicada, por cierto. Terrible, sí, porque las imágenes son desgarradoras, ¿no es cierto? Desgarradoras de una chica tan bonita, tan joven, tan llena de vida, tan luchadora. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con las declaraciones. Y yo creo que el presidente de la República se equivocó. Se adelantó, conmovido seguramente. No ha tenido un buen asesor médico. Ayer lo dijo el doctor Leonel Huerta, que le explique exactamente cómo funciona este procedimiento y qué es lo que ha pasado aquí. Eso sí, los doctores de salud, que creen que son dioses, ¿no es cierto?, no le explican a la gente nada. Te lo dejan sentado en una silla, ¿no?, y 3 días después te explican por qué te operaron. Y a la familia, menos. Entonces, sí hay un problema de comunicación. Por supuesto. El doctor se tiene que tomar sus minutos para explicarle a la familia qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, cuáles son los riesgos. Y el paciente también tiene derecho a tomar una decisión. No tienen que tomar decisiones por ti. 8:32, nos vamos a una pausa y volvemos. Volvemos, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Ronald Gamarra, aquí en cabina. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más, 8:32. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos a nivel nacional en Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, y también en nuestro canal de YouTube, donde pueden escuchar este programa todo el día y en cualquier momento del día en nuestro canal, nuestro canal Sodomco. Rosa María. Así es. Acá está haciendo mea culpa y rectificaciones sobre el caso de la doctora Joyce Ovilluz, la médico legista, y me da mucho gusto. Hay una persona que está diciendo, yo soy un pelagato más en las redes, pero me rectifiqué, el señor Walter. ¿Ya? Eso no me hace menos, pero soy más que Perú 21. Uy, qué fuerte, Qué fuerte, la verdad, lo voy a retuitear, señor, porque usted merece un premio. Fíjense, el problema no está en equivocarse, el problema es en no reconocer que uno se equivoca y no rectificar el error. Claro. Y no hay nada más poderoso que decir, ¿saben qué? Me equivoqué, ha sido toda mi responsabilidad. Entonces el otro te grita, entonces, señor, ha sido toda mi responsabilidad. Yo me he equivocado. Le pido perdón. Se acabó la discusión. ¿No es cierto? ¿Quiere usted acabar la educación? Pida perdón. Y se acabó. Ya está.
regresamos a los jueces que no pueden pedir perdón, pues porque una de las preguntas que me ha hecho mucha gente, Ronald, es, y ante este fallo de Prensa Chicha ya no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Bueno, en verdad no, o sea, se pueden intentar cosas, ¿no? Claro. Pero, a ver, digamos las cosas... A lo Paco Castillo, digamos, vamos interponiendo acciones a ver qué pasa. Por supuesto, ¿no? o sea, yo podría pedir una nulidad de esta resolución. ¿Y quién la va a resolver? Claro. Ellos mismos. Exactamente. O sea, y ellos mismos que se van a dar golpes de pecho y van a pedir perdón y van a rectificar. Claro. No lo van a hacer. Exacto. ¿No? Y acá nos lleva a un tema mucho más profundo, incluso que sobrepasa al caso de Alberto Fujimori, ¿no? No solo por las consecuencias de la sentencia, ojo, que tienen que ver con Fujimori, en este caso de la Prensa Chicha, con lo que debería ser legitimado ya su abogado respecto de los casos anteriores, y lo que pueden hacer cualquier otro alcalde, funcionario público, lo que haga exactamente, cualquiera, ¿no es cierto? Cualquiera. Respecto de hechos por los que ya le fue procesado y condenado, o para argumentar esta sentencia en los procesos que pueden tener ahora. Así es. ¿No es cierto? Y cerrarlos. El señor Álvarez en Ancash, por ejemplo, dice, perdón, yo control del dinero nunca tuve, ¿eh? Por supuesto. Yo control del dinero nunca tuve. O sea, formalmente, o sea, si vamos al tema formalista de esta sentencia, evidentemente él nunca estuvo en posesión, ni tuvo la disponibilidad jurídica de esa vinculación funcional con el dinero, etcétera. Claro. Por lo tanto, el señor es un angelito. O sea, yo no sé qué hace en la cárcel. Yo dinero no toqué. Lo mandé robar, pero yo no lo toqué. A mí físicamente no me dieron el billete. Claro. Ayer Daniel Llovera nos ha traído una cantidad impresionante de documentación con el ok de Fujimori, disponiendo de plata que era mandada al SIN. O sea, cómprese un tractor, cómprese esto, cómprese el otro. Todo fuera de presupuesto. Todo a la mano. O sea, la forma más chicha e informal que puede haber, y de la misma manera se manejaba la plata. Ahora, el abogado Paco Castillo, que claro, cuando tú tienes un condenado de 25 años tienes todo el tiempo del mundo, porque, ¿no es cierto? ¿Qué importa lo que interpones 100, una te ligará, pues, ¿no? Entonces, ha señalado que ahora van contra la sentencia de la CTS a Montesinos. Pero por supuesto, pero si... 15 millones de dólares que se robaron, o sea, que es una cosa increíble. Claro, Rosa María, o sea, yo diría, mira, acá está el tema, por un lado, de la impunidad, alguien que comete un delito y no va a ser sancionado, pero por otro lado, el no pago de la reparación civil. Finalmente, el legitimar el apoderamiento del dinero. Ahora, hay una cosa, o sea, ese dinero se perdió, el Estado no lo vuelve a recuperar. Y además hay otro problema, mucho más complicado. En ese caso, Fujimori se allanó, es decir, dijo, sí, yo tengo la culpa. 10 años después dice, ¿sabes qué? Ya no tengo la culpa, ¿ya? Además, esas condenas ya fueron cumplidas. Lo que falta, como tú dices, es el pago de la reparación civil. Pero esas condenas fueron a 7 años. Y ya fueron cumplidas todas. ¿Qué cosa va a pedir? ¿La nulidad de la reparación civil? Bueno, Rosa María, es que podría intentar una acción de revisión de la sentencia condenatoria. Claro. Porque, ¿cómo lo condenaron? Si hay una sentencia de la Corte Suprema que dice que él nunca tuvo la disponibilidad jurídica, él nunca estuvo en posesión del control de ese dinero. Entonces, lo condenaron indebidamente. Entonces, él puede pedir que se modifique esa sentencia condenatoria, que se le absuelva, y por lo tanto él no tiene que pagar un solo sol. Ahora, por algo pues Keiko Fujimori repite, ¿no? La excarcelación de mi padre va a ser judicial, ¿no? Ella debe saber, porque además hay otro problema crítico. El señor Javier Villestein manifiesta su simpatía por el fujimorismo abiertamente en su Twitter. En redes sociales está desatado el señor. Yo recuerdo que había una norma sobre decoro, ¿no? Del juez. La derogaron, ¿no? Sí. No sé si está vigente, pero no para el doctor Villestein, ¿no? Yo supongo la derogaron, porque de verdad que cuando yo estudié, los jueces tenían que guardar el decoro. ¿Cómo vas a guardar el decoro si dices, oye, Caviarazo, Gamarra, Rosa María Palacios, Diversidad Sayer, a todos los insulta? Caviarazo, Rojazo, Rojete, ¿no? Sí. Exalta a Keiko Fujimori, entonces retuitea los tweets que exaltan a Keiko Fujimori, ¿no? Ella es mujer y la maltrataron. O sea, tiene además el mismo discurso de los fujimoristas, ¿no? O sea, en todas las materias. Entonces, ¿qué cosa está pasando acá? Rosa María, pues esta sentencia, o sea, no solo favorece a Fujimori, sino a todos los forajidos, bribones, es que el se han levantado el dinero del Estado. Todos los presidentes regionales que están hoy presos, Oscorima, Álvarez, se van.
Pero yo nunca tuve disponibilidad del dinero, ¿ah? Perfecto, chao, ¿no? Rosa María, y no es solo la única sentencia que está emitiendo la Corte Suprema favoreciendo a los condenados o procesados por corrupción, también hay otras, ¿no? Y en las que aparece también, curiosamente, Parione y Villestein, ¿no? El dúo dinámico de la Corte Suprema, ¿no? Pero yo digo que señores procesados por peculado o por negociación incompatible, no contraten abogado. ¿Para qué? Si tienen a los jueces supremos. Claro, pero ¿por qué no, la preguntita, ¿no? ¿Cuánto les falta para retirarse? Muchos años. Me imagino, ¿no? No tienen 75 todavía. No. Tan lejos de los 75, ya. Ahora, María, pero por otro lado también, mira, Nacional déjame verlo de por el otro Magistratura. tema, el tema de la famosa predictibilidad. ¿no es cierto? Exactamente, lógico. Todos tenemos que saber, más o menos, ¿no? Sí, cuál es el curso natural de un proceso penal por determinados delitos, ¿no es cierto? La Corte Suprema no es el primer caso que llega a la Corte Suprema, es del delito de peculado, ¿no es cierto? Entonces nosotros más o menos sabemos cuál es la jurisprudencia, por dónde van, etcétera, ¿no? Qué es delito y qué no es delito, ¿no? Entonces ahí viene todo esto que se ha destapado también ahora, ¿no? ¿Cómo es posible que 3 señores jueces de esa sala penal permanente que hoy día absuelven a Fujimori lo hayan condenado por las mismas razones en otros procesos vinculados al tema de los 15 millones, Ahora, a la compra de los medios de en el comunicación? caso de la predictibilidad, yo digo que en el caso de Villestein era bien clara. Bueno, claro. Iba a fallar a favor de Fujimori de todas maneras. En el caso del doctor Villestein, nadie le puede contradecir que va a favorecer a Fujimori. Y él ya se sabe cuál es su sentencia. Su sentencia está cantada, ¿no? Claro. De color naranja siempre. Sí, pues, pero eso es inaceptable. ¿Qué hace el Consejo Nacional de la Magistratura si una persona tiene una abierta, ¿no es cierto?, predisposición a favor de una fuerza política cuyo líder está preso? Y el Consejo Nacional de la Magistratura se supone que tiene que sancionar a estas personas. Y en el caso de los otros 2 magistrados que lo han acompañado, y que porque pueden cambiar de opinión, por supuesto que pueden cambiar Pero de opinión. sustentadamente, ¿no? ¿Dónde está el argumento por el cual se desvinculan de sus sentencias precedentes? No hay. ¿No es cierto? Ahora, y en todo caso, que asuman, pues, porque si es que consideran que Fujimori no tuvo la posesión ni el control funcional, disponibilidad jurídica de ese dinero, entonces quiere decir que se equivocaron, y en los casos anteriores Fujimori es inocente. De ¿cierto? todos. Claro. No solamente eso, Montesinos Así es. también. Bueno, y por supuesto. Montesinos de todas maneras. Pero María, lógico. porque para la disposición, las transferencias de dinero al SIN no solo se han dado en este caso, Eso es se han dado en N caso, lo que contaba Llover y lo que ha escrito también, por ejemplo, ¿no? Y eso no tiene que ver con la reelección, eso tiene que ver con el posicionamiento, la permanencia en el poder de Alberto Fujimori a través del dinero que se desvió a la Casa Militar. Y desde la Casa Militar se dispuso alegremente de fondos que en realidad no eran ni siquiera del Servicio de Inteligencia Nacional. Así es. ¿No es cierto? Entonces, y Montesinos no tenía tampoco ninguna labor funcional, no era jerárquicamente nada No, pero dentro aquí están- era asesor, por lo tanto tampoco tuvo disposición. Libre Montesinos mañana. ¿Qué les pasa? Rosa María, pero digamos, en el sentido de que si se considerara que Montesinos de hecho ejerció esa posesión y esa disponibilidad jurídica, Por la vía de los o sea, hechos. sí, claro, ahí dicen que en todo caso es un tema de Montesinos. Ah, Fujimori no tiene no sabía, nunca se enteró, Nunca se- jamás. claro, ¿no es cierto? pobrecito. Es el malandro de Claro. Montesinos que sorprendió al bonachón Fujimori. Bueno, esa ¿no? es la tesis del fujimorismo desde hace 20 tantos años, ¿no? Desde hace 16 años para ser Bueno, exacto. sin decirlo expresamente, eso se infiere de esta sentencia también. Ahora, vamos a una pausa. Tenemos un oyente que quiere participar al regreso. Ah, no, se nos perdió el oyente, pero atención, fíjense, los temas legales son a veces pesados, ¿ya? Yo entiendo, a veces no se entiende, no sabemos, mucha gente se está disculpando, etcétera. Pero de verdad hay que tener paciencia y se puede entender facilito. El doctor Gamarra explica súper bien. Y yo hago un penalismo, ¿cómo se llama? Para salvajes. O sea, usted no tiene que saber nada y yo le explico. Ya, regresamos en un instante. Estamos con el ex procurador anticorrupción, el doctor Ronald Gamarra. Esto es A Pensar Más. Quédense con nosotros. Recuerden nuestros teléfonos 959-685-227 y el 940-338-457. Volvemos. A ver, ¿qué secreto? Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios y nuestro invitado, el doctor Ronald Gamarra. Rosa María, muchos se preguntan cómo es posible, y a nuestro invitado también, que jueces supremos que antes habían sentenciado al expresidente Alberto Fujimori, hoy lo absuelvan. ¿Por qué ese cambio en su momento, no? Bueno, es algo que evidentemente los magistrados tendrán que explicarnos, ¿no? Porque es lo mínimo que se le puede pedir a un funcionario público, ¿no? O sea, fueron 2 veces. Claro, o sea, pero además sobre 4 hechos, 15 millones, compra de medios de comunicación, congresistas tránsfugas e interceptación telefónica. Correcto. Respecto a esos 4 hechos, se dio por probado por 3 de estos magistrados que ahora dicen que no, que Fujimori tenía la posesión y la disponibilidad de fondos públicos que fueron transferidos al Servicio de Inteligencia Nacional o al Ministerio de Defensa, incluso al Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Para que después fueran transferidos al CIN. Claro, ahora. Y la operatividad está aprobada. Yo digo, la operatividad era nota informativa al señor presidente de la República, no a Montesino, no. Entonces decía, ya, vamos a gastar en comprar 2 tractores. Ok, remítase al CIN. Le mandaban la hojita informativa al CIN y así les daba la plata. O sea que nada pasaba sin su autorización. Pero además había la disposición de los 15 millones. Claro. O sea, ¿quién tenía el dinero en la mano? ¿Quién Primero, tenía la maleta? para que una refrescadita, ¿no? Sacan un decreto supremo, ¿ya? Diciendo que se necesita disponer de 15 millones, el equivalente en soles, ¿ya? Para gastos de inteligencia, que eran para Colombia, para la frontera colombiana, ¿ya? Se tiran la plata y se la entregan a Montesinos cuando se trepa el avión, cuando se va a Panamá, ¿ok? En maleta. Cuando se dan cuenta, tienen que reponerla, pues, ¿ya? Porque se la han tirado. Y aparece Víctor Aritomi, de Japón, con maletas con plata, ¿ya? Esas maletas se van empujando y se entregan al Banco de la Nación. Para tapar la plata, claro, pues. Y la pregunta que hemos hecho durante 16 años es, ¿de dónde Víctor Aritomi iba a tener 15 millones de dólares para reponer la plata que se tira a Montesinos, y que Montesinos además dice que él jamás recibe porque queda en la maletera del señor Stone? Pero además la entrega de esos otros 15 millones fue en Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno, a Jailibí, que empujaron las maletas y las tuvo que llevar al Banco de la Nación. Entonces, ¿quién repone? Y 3 días después se fugan todos del Perú. María, y esa historia es conocida. Porque en el caso, por ejemplo, en este caso, por el que se absuelve ahora a Fujimori, también los 122 millones fueron de transferencia para operaciones de inteligencia, ¿no es cierto? Claro. Que jamás se realizaron, ¿ya? Pero terminado todo, utilizado los 122 millones para la compra de la prensa chicha y en favor de Fujimori, Fujimori suscribió resoluciones supremas justificando el gasto de los 122 millones en operaciones de inteligencia. Es que para ellos inteligencia era comprarte, pues, no sé, pues, ¿cómo se llama? Crucidad. Eso era inteligente, pues, ¿ya? 10 palos. A Chutz, 10 palos también, ¿no? Entonces, eso es inteligencia, ¿no? Entonces, que Fujimori no conocía, no sabía, no disponía del dinero. Él seleccionó los videos. Por favor. Los videos que nosotros tenemos hoy fueron seleccionados por Alberto Fujimori y por su hermano, Santiago, que se cerraron y durante 3 días visionaron todo lo que había, lo dejaron en maletas y se llevaron lo que les convenía. Porque no hay un solo video de Alberto Fujimori. Claro. ¿Ya? Entonces, que lo tengan todos bien claro. O sea, acá se robó. Y Alberto Fujimori fue parte absolutamente, digamos, dedicada de eso. Y tan es así que en estos casos está, pues, como dicen, convicto y confeso. Él se allanó, yo siempre repito, en los 15 millones. ¿Y por qué se allanó en los 15 millones? Porque la investigación lo iba a obligar a decir que la plata la traían de Japón. Eso, Rosa María. Ese fue todo, y por eso se allanó, porque no podía decir eso. Claro, era más complicado para él. Porque era la plata que se habían tirado. Hace 7 años, Rosa María. 7 años en que, desde que Fujimori aceptó la responsabilidad. Claro. La aceptó. 7 años en que la Corte Suprema se ha manejado bajo el criterio jurisprudencial de que efectivamente Fujimori es autor del delito de peculado. Tenía posesión y disponibilidad de dineros públicos, ¿no es cierto? Y ahora cambia. Pero además, sin que estos 3 magistrados
justifiquen Bueno, las razones por las que han cambiado de ¿quién puede opinión. denunciarlos ante el Consejo Nacional de Magistratura? Bueno, en verdad cualquier persona, ¿no es cierto? En verdad cualquier persona. Pero, Dios mío, el Consejo Nacional de la Magistratura, pues, Y cualquier ¿no es cosa. cierto? Pero por lo menos ¿Qué hagamos el- seguridad? por lo menos No. que sea el trámite, pero ¿no? por supuesto, pero además se puede hacer valer se puede hacer una acusación acusación constitucional, constitucional, claro, también. Y habría que hacerlo, habría que intentar esos Ahora vamos a caminos, ver ¿no? si los 73 congresistas del Este, fujimorismo pueden, ¿no? Pero yo, ¿para qué hablar de los 73? Yo podría hacer un pedido más directo, congresista Jenny Vilcatoma, por favor. A ver, No puede, no le pidas ya ella, puede, pues. no, pues sí le No. puedo pedir, por favor. Podemos pedir, le pero puedo pedir. hasta ahora yo le estoy ¿no? pidiendo que me diga de qué delito acusa el señor Daniel Figalo. Bueno, hasta ahora, y se reserva. ¿Ya? Pero perdón, hay que mandarle un ejemplar a la señora Pero de la por Constitución. pero por porque este está caso, citando, quiere citar a Humala sin hacer el procedimiento del artículo 99. ¿No? Y que yo de Humala me remito a las sentencias de amparo obtenidas por el señor Alan García. pero por supuesto, Por claro. lo cuanto no puede ser citado. Pero por supuesto, no solo las de Alan García, también las de Alejandro Toledo. También, Porque Alejandro ahí Toledo es- igualito. Entonces, Bueno. que se remita el señor Humala a las acciones de amparo de sus antecesores. Y eso debería saberlo Jenny Vilcatoma. Anoche Johnny Lescano me preguntaba por Twitter. Y yo le dije, fíjate, si son hechos anteriores a su mandato, no hay problema para citarlo. Pero si son hechos de su mandato, tienes que seguir el procedimiento Sí, del sí, artículo claro. 99. No hay nada que hacer y tiene 5 años de protección. Todos los expresidentes no tienen ya esa protección. Pero Humala sí la tiene, pues, piña. Entonces tienes que iniciar una acusación. ¿Ya? Y él puede asistir a una investigación si le provoca. Si no le provoca, puede poner una acción de amparo y decir que todo lo que ha dicho es nulo, como lo Alan García, después de haber dicho que Facundo Chinguel era un hombre pro, que dicho claro. sea de paso, Esa es otra sentencia. Uy, Rosa María. Ahora al final caracho. resulta que Chinguel solito, Solito. Él ¿no? mismo, como dice la gente, él mismo era. Un pulpo fue él, un pulpo, porque él hizo todo, Él absolutamente. cobraba, él negociaba, él daba el indulto, una cosa pero macano. Absolutamente, Solo. desde el inicio hasta el final fue solo Facundo Chinguel. Mis respetos para Facundo Chinguel. Claro, ¿Cierto? solito. Toda esta operación. Así es. 5.000 indultados o conmutados. 3.000 conmutados por narcotráfico. Solito Facundo Chinguel. Rosa María, pero Un genio. también ¿eh? hay otras sentencias que no se conocen. O sea, Claro. tú hablabas de Oscorima. Oscorima va a salir en libertad, recuérdalo. Sí, Muy pronto va a salir en pobrecito libertad. Ayacucho. Y no solo por esto, porque tiene otros temas también en los que la Corte Suprema ha sacado una sentencia donde dice pues que pues, si se declara en situación de emergencia, uno puede comprar y pagar y así, a la mala, a la diabla, y Ya. ya después regulariza, pues, ¿no? Ya. Ya, y eso por lo que está condenado. Claro, Corima, no, que por eso está condenado con Corima, ¿no es con cierto? unos tractores que no puede Entonces, comprar. Ya. Ahora eso es una simple irregularidad administrativa que se puede subsanar. Muy bien. ¿Ya? Y esa sentencia ha sido expedida a propósito, en mi concepto, del caso Oscorima. Pues. Ahora, entonces Álvarez sale mañana, pues también. Pero Martín Belaún del Ocio también. yo le diría al jefe del INPE que abra la puerta de una vez. Claro. Porque salen igual van a todos. salir todos. Sí, eso va a ser un Claro. huaico. De repente Por supuesto. es un programa de desesturización de la cárcel. Ah, pues. de repente, Pero claro, ¿no? No, Alex Sí. Curi mañana también. Alex Curi tiene que salir. Pero por supuesto, pero si es Por un esta santo sentencia. varón. Pero por esta sentencia es igual. Él no tenía disposición del dinero. No tenía ninguna disposición que peculado haber cometido. No hay colusión. No, Bueno. señor, no hay colusión. Así como no hay peculado, no hay colusión Sí, tampoco. yo estoy seguro que Villestein va a encontrar una fórmula supuestamente jurídica, así como esta, para librar a Alex Curia. Ahorita. Que no quede duda, no, por favor. No hay Por eso yo digo, artista que cumpla sentencia completa. el mejor abogado de un condenado por corrupción es el doctor Javier Villestein. Qué impresionante. Sus Ahora, sentencias ahora, para que explican, nos ¿no? tranquilicemos un poco, las sentencias de Canacantuta y Barrios Altos y los secuestros agravados de Dyer y Gorriti, esos no son peculados. Y ahí no sé qué van a inventar. Pero Rosa María, recuerda que no respecto de Fujimori, pero sí de los miembros del destacamento Colina, Ajá. la sala de Villestein dijo que no eran crímenes de lesa humanidad, Mira, no me discutió algunos y eso, claro, apeló. no, lo que pasa es que eso se llevó a la Corte Interamericana y obligó a la sala de Villestein, sin Villestein, a retroceder y declarar la nulidad de una sentencia de la Corte Suprema. Así Ojo, es. ¿ya? Pero claro, como no lo podía hacer con Fujimori, tenemos corte interamericana, pues. La Claro. ventaja que los crímenes para usar la fraseología de la corte, graves violaciones de derechos humanos, tenemos a la Corte Interamericana. Y ahí
Villestein no reina, pues por eso le dice caviarazo a Diego García Sayán, ¿no? Y los insulta. ¿Tenemos que cortar? No, tenemos un oyente. Un oyente. Sí. Aló, muy buenos días. Señora Palacio. ¿Cómo está? Señor Ronald Gamarra, en verdad es un gusto el tema que están tocando, pero yo quiero plantear es una duda muy rápida nomás. Este antecedente no existió ya también en el caso del alcalde de Lima, con el tema de Comunicore. Se lo digo porque escuché al abogado que también llegó el caso y algo manifestó con respecto al tema jurídico que ha ocupado esta sentencia, porque de esa manera los periodistas, o sea, ahora vamos a tener mucho temor de denunciar a alcaldes, de denunciar porque simplemente están libres, o sea, van a ser libres, no tienen ninguna culpa, no tienen nada porque ellos no manejan el dinero. Así es, muy bien. Muchas gracias. Lo Comunicore es el caso de un habeas corpus que lleva hasta el Tribunal Constitucional, que se interpone más varias veces, hasta que logran finalmente sacar a Comunicore, a Castañeda del proceso, señalando que él no tiene ningún conocimiento. También una manga de desconocedores tenemos, ¿no? Impresionante. Se parece, pero no es exacto, porque en ese caso no había una sentencia. En este caso se está revisando una sentencia. Ya en el caso de Comunicore todavía recién se está abriendo el proceso, el juicio oral, ahora, 10 años después de cometido el delito, ¿ya? Claro, todos buscan por la prescripción a como dé lugar, dilatar, a ver si vamos por la prescripción. Pero en ese caso no es exactamente igual. En este caso, el señor Fujimori ya estaba condenado por una instancia inferior. Condenado. Y en otros casos había dado su conformidad frente a la imputación del Ministerio Público. Cuando tú te allanas, dices, sí señor, efectivamente, lo que ha hecho el fiscal es cierto, ya, condéneme pues. Y por eso en vez de ponerle 8 años, que era la máxima, le ponen 7 por aceptar su responsabilidad. Entonces, si tú aceptas tu responsabilidad, ya pues ya. Y además, reitero, el caso de CTS, si el señor lo quiere reabrir, bacán, pero que nos cuente pues, ¿de dónde vino la plata? Bueno, es como en el caso haciendo un paralelo también, o sea, en el caso de Barrios Altos, la Cantuta sobre todo, ¿no? Fujimori también quiere pues su indulto, quiere formas de mejorar sus condiciones carcelarias, etcétera, ¿no? Pero hasta ahora no ha dicho dónde están por lo menos 6 o 7 estudiantes cuyos cuerpos no han aparecido, Rosa María. Podría empezar por ahí, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? O sea, tiene que darse pues golpes de pecho, tiene que mostrar arrepentimiento. Si hay personas desaparecidas, hay que decir en qué lugar se encuentran, pues los restos y después pues, en fin, tratar de cogerse algo, ¿no? Claro. Ahora, su familia no quiere arresto domiciliario por nada, porque hoy día podrían sacar una ley para mayores de 80 años, digamos, para todos los mayores de 80 años que no revistan peligro social, y no quieren arresto domiciliario su familia, por nada. Pero claro, si tiene un abogadazo, pues. Claro, pues. Un abogadazo, Javier Villestein. Claro. Yo creo que por ahí puede lograr muchas cosas. Y dice, pues, nosotros confiamos en la vía judicial. Entonces tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y ya, pues ya ayer nos dimos cuenta por qué, pues. Por supuesto, ¿no? Y claro. Ahora, no le va a hacer nada fácil con el tema de la Cantuta y Barrios Altos. Ahí, si quieren sacarlo, lo van a tener que meter en un avión y mandarlo a Tokio. Porque la Corte Interamericana inmediatamente acusa al Estado peruano. Esa sentencia no se puede modificar, ya, o sea, en fin, o sea, si lo intentaran, o sea, se caería con una resolución, una disposición de la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Entonces, tienen que buscar otra fórmula para que Fujimori libre sus condiciones carcelarias, ¿no? Claro. Que es que finalmente las cumpla, o que finalmente esté enfermo de verdad, o que le den un arresto domiciliario por ley. Pero ninguno de sus hijos lo quiere recibir, pues. Rosa María, en realidad en legislaciones cercanas como Argentina, Colombia, hay lo que se llama la prisión domiciliaria, ¿no es cierto? Claro. O sea, eso es perfectamente normal. Bueno, además, perdóname, ¿por qué lo quieren recibir si tienen la Iroa? Es un departamento espectacular. Tiene algo así como, no sé, pues 300 metros por solo, más jardines, atención médica de primera, 24 horas al día. Entonces yo, digamos, para una familia, eso es una bendición, ¿no es cierto? El Estado se hace cargo del viejo, no hay ningún problema, le toman la presión cada media hora. Entonces todos somos felices. No lo quieren recibir, sus hijos no quieren arresto domiciliario. ¡Qué barbaridad! Nosotros confiamos en Villestein, dicen los hijos de Alberto Fujimori, ¿no? Y además me dicen acá que sin ningún problema ha dicho el 2 de julio Villestein la siguiente frase: yo voy a aplicar el derecho, y a lo mejor el derecho favorece a Alex Curi. Sí, claro, por supuesto.
Pero o sea, discúlpeme, ¿no? Más conchudo no puede ser. ¡Qué bestia! Rosa María, pero además es provocador. Por eso, ¿no? pues. Lo hace adrede, ¿no? Pero él piensa que con eso se distingue, hace más fuerte un poder judicial, cuando es todo lo contrario. Lo destruye. Destruye la imagen ya de por sí mal llevada del poder judicial. Y yo creo que en verdad este coro que se dio en la marcha de vergüenza nacional, yo estaba ahí. Yo creo que ahora todos tenemos que repetirla, ¿no? Como tú has escrito un artículo, Poder Judicial, vergüenza nacional, que hay que suscribirlo de pe a pa, ¿no? Así es. Y hasta que no cambiemos el Consejo Nacional de Magistratura no podemos hacer nada. Bueno, nos despedimos. No, llegó Fernando Zavala al Congreso de la República, pero mira, no hay muchos congresistas todavía. No, es que la puntualidad, pues, a cuando eres congresista, no es, como dicen, un deber, ¿no? Bueno. Es una sugerencia. Entonces, claro, está todo el ambiente sentado, él le va a empezar a hablar, me parece que a las 9:30, creo que está pactado. Ajá. ¿Ya? Y están esperando que haya quórum para que puedan pasar. Claro. Ya deben estar en la sala de al lado, sentaditos todos los ministros, esperando a que los congresistas se dignen llegar para que haya quórum. Los Salgado está tomando la lista, y claro, no hay quórum. Pues que va a haber quórum, tiene que haber quórum. Y si no hay quórum, qué vacilón. Esa no se la han imaginado. Nos espera 11 horas teniendo el Congreso de la República. Peruanas. ¿Te acuerdas de la carrera? Sí. Este va a ser espantoso. Prepárense porque va a ser horroroso. ¿Ya? Y mañana toda la información acá, campeonato de estupideces. Vamos a ver a quién le damos el premio de la intervención más tarada que hayamos escuchado, ¿no? Va a ser bien disputada. Esa es bien disputada, ¿no? La más brillante, bueno, en fin, ¿no? Pero la más tarada, pucha, que esa tiene como varios candidatos, ¿ah? Vamos a ver, Olimpiadas Parlamentarias. Olimpiadas Parlamentarias. ¿Medalla de oro para? Medalla de oro para el comentario de 5 minutos más idiota que usted haya escuchado, que no tenga nada de relevancia en nada de lo que ha dicho el primer ministro. ¿Ve? Ahí se están prendiendo las luces verdes que indican la asistencia. No está ni la mitad del Congreso, no, ni la mitad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bárbaro! Primera vez que los hacen ir y ni siquiera pueden ir a... Primer día de clase. Claro, y ni siquiera pueden machucar el botón, caracho. Lo único que tienen que tener es un dedito, nada más. Uno, ni siquiera los 10 de la mano. Uno para que ¡ping! Hacen así. Ya está. Y no, ni siquiera hemos empezado. Ya tenemos proyectos de ley plagiados. ¿Ya? Bueno, pues... No, sí. Miki Torres, que es muy famoso por ser el hijo del ex congresista Torres y Torres Rolada y compañero de clase de Kenji de promoción y su abogado en todas las empresas que ha creado Kenji Fujimori y sus hermanos para traspasarse plata una a la otra, aumentando capital, que nadie sabe de dónde sale el capital, para justificar un capital que nadie sabe de dónde salió. Pero viene de Japón, ¿no? Finalmente. La plata viene de Japón. La plata viene de Japón. La plata llega sola del Japón. Nos vamos. Ya, nos vamos. Los tíos están viejos ya. Están mandando plata a Lima. 9:08. Es todo. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana aquí en A Pensar Más. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Porque me abstuve, porque voté sí, porque voté no. Eso es todo lo que me interesa de ti, señor congresista. Para eso te elegí. Para que me representes y digas sí, no, me abstengo. Nada más. Las demás cosas que haces para parecer una buena persona, las haces ante Dios, ante tu conciencia, tu familia, bestial. Pero no tienen nada que ver con el trabajo parlamentario. Tú sabes que Transparencia sacamos hace años, ¿no? Y digo sacamos porque soy miembro de la organización. Unos avisos grandotes, unos afiches que se colocaron por todo el Congreso, felizmente en las oficinas parlamentarias. Lo que no puede hacer un congresista, conseguirte trabajo, arreglarte un juicio en el Poder Judicial a tu conveniencia, ¿no es cierto? No puede. Exonerarte el pago de impuestos, no puede. Nada de eso puede. ¿No? Conseguirte plata para una obra pública, no puede. No puede. ¿Qué sí puede? Hacer leyes, votar las leyes, asistir y dar quórum a las reuniones de su comisión. Ese es su trabajo. Qué complicado. Tú sabes que he tenido que interrumpirlo, ¿no? Un diálogo con un pobre hombre que me escribe de una municipalidad en Arequipa, de una provincia muy pobre, que insiste en que yo le consiga una cita con Mercedes Arauz y que a través de esa cita él ya resuelve todos los problemas de su pueblo.
Claro, es un poco el desconocimiento en el pueblo que hay sobre las funciones y la reales. Ignorancia absoluta. Y le he tratado de explicar con paciencia. No hay forma. Usted, no me está entendiendo. Consígame la cita. No le sirve de nada. Mercedes Arauz es congresista. Claro. Si usted quiere, tiene que ir a su presidente regional, que es ahora gobernador regional, pedir el presupuesto que se le asigne para la obra. Y si es un proyecto especial, puede ir al Ministerio de Vivienda, tal vez si es de saneamiento, por ejemplo, ¿no es cierto? O al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero la ministra, es que ella nos hace el contacto. Vivimos en un país pues del padrinazgo, de mi compadre, de mi amigo me va a ayudar, me han recomendado, yo necesito una recomendación, ¿no? Ayer, esto es una infidencia, pero lo puedo contar porque me lo contaron ayer en una reunión pública. El presidente de la República ha nombrado consejero presidencial a Felipe Ortiz de Ceballos ad honorem, o sea, ni siquiera cobra, ¿ya? Ya le han llegado más de 70 currículums y 20 y tantas cartas de alcalde pidiendo las reuniones con el presidente. A mí me escriben, oye, ¿tú que tienes llegada? Y yo contesto, yo no tengo ninguna llegada. Hay canales institucionales para hacer las cosas. O sea, si yo quiero que la ley cambie, ¿a dónde tengo que ir? Al Congreso. Es así de sencillo. Muchos me lo han preguntado, ¿qué hacemos para que cambie la ley? Hay que ir al Congreso. Se pueden recoger 50.000 firmas, presentar una iniciativa legislativa, ¿no es cierto? Y que la iniciativa legislativa se discute en el Congreso. Y los que presentamos la iniciativa legislativa tenemos derecho a ser citados para ser escuchados. Ese es el canal. Si yo quiero que en mi pueblo se haga obra pública, ¿quién es el que esté encima mío? La municipalidad provincial. No me da un cobre. Me voy al gobierno regional. Más no puedo ir. La ley es la ley, hay que respetarla. O sea, lo que pasa es que si no tenemos, pues, lo que vimos ayer con nosotros con Juan Llovera, ¿no? A un presidente que se bajaba del helicóptero y decía, ya 2 tractores para este pueblo, ¿no? Y sacaba, claro, de verdad. Es populismo, pues, ¿no? Y eso es lo que a la gente le gusta en muchos aspectos, ¿no? Porque creen que así claro, entre comillas, se resuelve. Claro. Ayer me da nota de prensa una tras otra de un nuevo congresista que es médico tumbesino, que es el que ha traído a la señorita Rumichi desde Tumbes en un avión para que la atiendan acá. Por supuesto, ha tenido que cacarearlo. Si leyera el Evangelio, estaría en problemas, ¿no? Pero en fin, la trompeta la puso delante de la boca. Y era su misión. Era su función. No es su función. Bueno. ¿Qué va a ser su función? ¿En dónde dice que los congresistas de la República tienen que trasladar pacientes? Claro. Es congresista. Sí. Si fuera el director del hospital, que ve que hay que efectivamente darle una atención que no se puede otorgar en el centro de salud en el que está, se solicita el traslado y se atiende. No. El congresista llega y claro, como es congresista, al toque la trepan al avión, pues. El abanderado. No. Eso es lo que buscan, pues, ¿no? Claro. Y eso finalmente termina por confundir a la población, ¿no? La confunde completamente. Claro. Entonces, el siguiente traslado que haya, todos irán a pedir sobre al congresista. Claro. Ese sí trabaja. Ese sí trabaja por el pueblo. Ya, nadie lo ha escogido para hacer el traslado. Nadie. Pero nadie. Es más, ¿qué pasa si la señorita se empeora con el traslado? ¿Qué pasa si se muere en el traslado? O sea, es una cosa que, tío, ¿qué te metes a hacer lo que no te toca hacer? Incentivos perversos. Los congresistas todos tienen... ¿Saben qué pasa? Se llama en administración pública, hace años me lo enseñaron, objetivos autorreferentes. Como nadie te ha dicho qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Imagínate que yo no sepa qué es lo que tengo que hacer en la radio, ¿no? Entonces llego y digo, ¿sabes qué, Eduardo? Arrímate, yo manejo los controles, después me siento acá, a la proctora, y yo llamo por teléfono, subo, dirijo al radio, al padre Javier le digo, ¿sabes qué, padre? Yo ahora dirijo el radio. Entonces me van a mirar todos, se volvió loca la señora, si solamente le hemos pedido que venga de 8 a 9 y que no pare de hablar delante del micro, nada más. Eso es todo lo que tenía que hacer. Objetivos autorreferentes, o sea, como se sienten que no están haciendo nada útil porque nunca han hecho leyes, pues. Y hacer leyes es un proceso muy complejo. Se lo delegan a sus asesores, que tienen 5 o 6, que son los que hacen las leyes en el Perú, por supuesto, no los congresistas. Por eso hemos visto la cantidad de proyectos de plagio que hay. No tienen ni 15 días, ya se detectaron 2 plagios. Es una vergüenza. Bueno, entonces, en vez de sentarte y decir, ya, yo quiero que cambie este tipo penal, ¿cómo hago el proyecto? No. Hasta la señora Jenny Belcatoma, que supuestamente es una persona instruida en derecho, ¿no es cierto?,
quiere citar al expresidente de la República, Ollanta por hechos ocurridos durante su mandato sin respetar el procedimiento del artículo 99 de la Constitución. Yo anoche me preguntaba a Johnny Lescano, que tiene experiencia, ¿qué se hace en estos casos? No, pues, si hubiera sido hechos anteriores a su mandato, pues como a cualquier civil, pero por hecho de su mandato, hay una acusación, tienes que formular acusación. Y el señor Alan García, que lo citaron a la comisión que lo investigaba, interpuso acciones de amparo para que ya se tenga por no dicho lo que dijo. Entonces, con ese precedente, lo único que tiene que hacer el señor Ollanta es, yo me acojo a las resoluciones judiciales expedidas en el caso de Alan García y no tengo que declarar nada. Muchas gracias, buenas noches. Nos vamos a la pausa. Vámonos a la pausa, ya está con nosotros en nuestros estudios es el doctor Ronald Gamarra Herrera, él es ex procurador, para hablar sobre diversos temas, uno de ellos la absolución de Alberto Fujimori en el caso de los diarios, el llamado caso de los diarios Chicha, y también tendremos la opinión de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Les saluda Ismael Soto. Es un gusto estar como siempre con todos ustedes. En breves instantes estaremos con nuestra conductora Rosa María Palacios aquí en cabina para presentarles el comentario, muy acertado por cierto, sobre los diversos temas que hoy captan la atención de la noticia. En tanto les cuento que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa, 1500 kilociclos, amplitud modulada, 105.1 FM, Radio Santo Domingo en Chimbote, 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM, Radio Quillabamba, La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 amplitud modulada, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, en el 92.5 FM. Es un gusto estar con todos ustedes reunidos aquí desde la radio, con esa magia que nos da la radiodifusión, para estar con todo el Perú gracias a las emisoras de Sodomco, Rosa María. Muy buenos días a todos ustedes, 8:03 de la mañana, aquí llegando, corriendo. Todo está listo en el Congreso de la República para recibir al presidente del Consejo de Ministros del Gabinete Zavala. Va en busca del voto de investidura, así se llama la institución, que es el voto que otorga el Congreso cuando el presidente del Consejo de Ministros ha formado gabinete, va al Congreso y, se le otorga esta investidura. No recuerdo yo en la historia del Perú a un gabinete que no se le haya dado voto de investidura. Claro. Recuerdo, sí, gabinetes a los que se les ha hecho sufrir mucho, eso sí. Y recuerdo gabinetes a los que no se les ha querido dar facultades y que han pedido los proyectos antes de dar las facultades y cosas así. Eso sí, pero la investidura, no. Definitivamente. Pero eso no quita que a nivel político pues no le den emoción al asunto, ¿no? Bueno, hay varias cosas que hay que, sobre las cuales llamar la atención, claro, ¿no? En primer lugar, normalmente, el tiempo para responder al régimen se divide entre bancadas, ¿no? Y habida cuenta que hay 6 bancadas, pues uno podría decir, ya, le dan 2 horas a los fujimoristas y pues 1 hora a los de el gobierno, otra hora al Frente Amplio y media hora para los apristas y media hora para los populistas. Claro. Listo, ¿no? Y 1 hora los de Alianza por el Progreso. Pero no, por motivación de la mayoría de los 73 congresistas fujimoristas, se les va a otorgar 5 minutos a cada uno. Eso es un pedido de los fujimoristas. Bueno, ellos lo piden, ellos lo acuerdan, porque tienen mayoría hasta en la mesa directiva. O sea que, no, 5 minutos para cada uno. Que estos a su vez vayan o no a utilizar su tiempo o cederlo a otro colega es otra cosa. Pero por el momento todos van a hablar. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? ¿No es cierto? Desde un punto de vista muy, muy práctico. Es que todos quieren hablar. Quieren decir algo. ¿A quién? A sus votantes. Porque fíjense qué atomizada es. Hay una atención pública ahí, ¿no? Claro, hay una atomización de la bancada. Niéguenlo o no. Porque si no, tú dices, bueno, vamos a agarrar a 4 o a 5 de la bancada para que estudien, se preparen
incluso podrían pedirle el discurso de antemano, muy temprano en la mañana completo, al señor tener otro equipo de otros días que van preparando, ¿no es cierto?, material, y se prepara una respuesta, que es lo que tú necesitas, ¿no es cierto?, a una propuesta política, una respuesta política. Pero si hay 130 que van a hablar, ya no van a decir nada. O sea, no va a haber ninguna coherencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y por qué está sucediendo esto? Porque estamos yendo por el camino peligroso de yo soy dueño de mi curul. Y yo no pertenezco a una bancada, sino yo soy dueño de mí mismo. Y por tanto, de mis electores. Que es un universo un poco así desconocido, ¿no? Sobre todo en circunscripciones pequeñas. Entonces, creo que esta respuesta, esta solución de la mesa directiva que ha propuesto la señora Luz Salgado, si no se materializa, digamos, en acumulación de minutos en algunos voceros importantes, lo que va a dar cuenta es que efectivamente todos los congresistas de la bancada, sobre todo los 73, que son personas nuevas en el Congreso en su gran mayoría, solamente hay creo que 10 que repiten en ese grupo, lo que quieren es lucirse. Y para el lucimiento personal es indispensable la cámara. Sin cámara no hay lucimiento personal. Se requiere, pues, ¿no es cierto? O sea, es el momento de su presentación oficial. País. Claro. ¿No? Claro. Y si nadie los ve, porque nadie los va a ver, discúlpeme, pero el canal del Congreso no lo ve nadie. Canal 7 ha anunciado, el canal del Estado, una transmisión ininterrumpida que puede dejar seco a cualquiera. Pero ¿qué van a hacer? Tienen su videíto y lo cuelgan en su página web. ¿No es cierto? Acá está mi intervención. ¿Por qué? Porque si no en mi pueblo van a creer que yo no hago nada. ¿Y cómo que yo no hago nada? Yo hago un montón de cosas. ¿No es cierto? Entonces, hay que tener pues mucho cuidado con lo que vamos a ver ahora. De repente el señor Zavala se va con su investidura. De repente aparecen refulgurantes así en el firmamento las estrellas del Congreso. Porque además quiero decir algo que es una crítica constructiva, pero que es cierta. ¿Qué es lo que vamos a ver en los noticieros de las 11 de la noche hoy? La bronca, las pullas, los bostezos. No vamos a ver, ojalá veamos un resumen de las propuestas del señor Zavala, ojalá. ¿Ya? El señor Zavala va a hablar 2 horas, hora 45 ha pedido con interrupciones, será 2 horas. No van a pasar un buen resumen de esas 2 horas. Van a pasar lo que Müller le grita a Basombrío porque no le gustó lo que dijo de la policía, y van a sacar la respuesta de, no sé, pues de Cheput, que le dijo no sé qué, y entonces todos los que son los más figuretis van a estar felices porque, bueno, ya han salido pues una vez más. Y del otro lado lo que vamos a tener, bien complicada la cosa, es que esos 73 y compañía que querían que los vieran en su pueblo, nadie lo va a ver. Gran frustración. Miren, en el mundo los congresos trabajan con voceros y luego cuentan votos. Lo que vale es tu voto. Lo que tú le presentas a la población como tu gestión es: yo voté así. ¿Ok? En estas leyes he votado así. Sí, sí, sí. En estas leyes he votado no, no, no. En estos casos me abstuve. Debate que en el fondo es un debate del mediano y del corto plazo, porque este es el primer gabinete de un gobierno de 5 años, debería obligar a una mirada de los 4 o 5 grandes temas públicos. Yo espero que las bancadas, ¿no?, porque eso lo permite el reglamento, agreguen el tiempo, ¿no?, que se le da simbólicamente a cada parlamentario, no lo usen, porque si no vamos a tener a 130 parlamentarios hablando más o menos por un espacio de 10 horas, claro, y el sentido de una discusión nacional se va a perder en el aspecto local. Y el segundo riesgo es que el Congreso discuta lo objetivo y caigamos rápidamente, como se ha caído en los últimos 15 días, a este enfrentamiento que yo denomino de menudencia política, ¿no?, donde lo importante es dejado de lado y se discuten temas muy objetivos, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias Juan de la Puente por estos minutos con nosotros. Perdón, vamos a hacer una pausa y regresamos con Ronald Gamarra, que está aquí con nosotros. Y gracias a todos los que están escribiéndome por haber defendido a la médico legista de Tumbes. Me parece el colmo que hoy día Perú 21 no tenga una portada rectificatoria, ¿no? Hasta les digo, chicos, yo no era muy buen estudiante penal, ¿no?, pero yo sabía que el fiscal era el que determinaba cuál era el tipo penal, ¿no? Alguito nos enseñaron, ¿no?
no puede ser que no haya nadie en una redacción, nadie en la redacción que no sepa eso, pues, ¿no? La médico legista lo único que hace es enumerar todas las lesiones que tiene la persona, solicitar exámenes si se necesitan más y poner una conclusión del número de días que se le puede dar a esta persona de descanso. Nada más. Porque si ya el médico legista, pues, juzga, condena, sentencia, ¿para qué hay fiscal, para qué juez, para qué abogado, para qué cierre el Poder Judicial? Con médico legista nomás cerramos el caso. Portadas enteras, ¿no? Y claro, muchos médicos me han agradecido, y también muchos médicos me han agradecido, y debo decirlo, una retuitada anoche de un documento médico, es un artículo científico, hay que comprarlo si se quiere leer completo, pero el abstract creo que es bastante claro, sobre el caso de sepsis. Miren, el caso de una pobre chica, la verdad que la mayor de las empatías con ella, no es un caso para ser tratado de una forma completamente banal como se está tratando. O sea, hay que determinar si es que hubo o no negligencia médica. Pero la amputación en el caso de sepsis es la única forma de salvar la vida. Si no la amputaban, se moría. ¿Ok? La pregunta es si se debió a la negligencia médica la sepsis o no. Esa es la pregunta. No si había que amputarla o no. Porque si no se la amputaba, era muerte. Así que claro. Entonces los titulares de entró por un cálculo renal y le amputaron las piernas y los brazos, no te están diciendo la verdad. Lo que te están diciendo es que hubo un error, que se equivocaron, y no es así. Entró en sepsis, y leí ayer en este artículo que la sepsis es la tercera causa de muerte en Alemania. O sea, no en Alemania, es un caso muy serio. Entonces, lo que se tiene que demostrar aquí es que la contaminación, la infección que sufre este paciente se debe a una negligencia del hospital. Y eso, perdónenme, es bien difícil de probar. Porque primero, todos podemos entrar a un hospital y sufrir una infección intrahospitalaria. Claro. Nadie está libre. Mientras menos días usted esté en el hospital, mejor. Salga lo más rápido que pueda. Y si es mayorcito, mejor. Infecciones intrahospitalarias están en el ambiente. La segunda posibilidad es que efectivamente la hayan infectado dentro del hospital en algún procedimiento, pero no hay dolo, pues. ¿Qué dolo puede haber? Y el tercero es que ella haya venido con la bacteria en el cuerpo. Lamentablemente hay suficiente bibliografía que establece que los cálculos coralinos tienen bacterias propias que se activan, y lo que ella tiene es cálculo coralino, se forma como un coral dentro del riñón, es muy peligroso porque impide el tránsito correcto entre el riñón y normalmente se pierden los riñones por este tipo de cálculos. Así que es una historia terrible. Y delicada, por cierto. Terrible, sí, porque sí, las imágenes son desgarradoras, ¿no es cierto? Desgarradoras de una chica tan bonita, tan joven, tan llena de vida, tan luchadora, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con las declaraciones. Y yo creo que el presidente de la República se equivocó. Se adelantó, conmovido seguramente, no ha tenido un buen asesor médico, ayer lo dijo el doctor Leonel Huerta, que le explique exactamente cómo funciona este procedimiento y qué es lo que ha pasado aquí. Eso sí, los doctores de salud, que creen que son dioses, ¿no es cierto?, no le explican a la gente nada. Te lo dejan sentado en una silla, ¿no?, y 3 días después te explican por qué te operaron. Y a la familia, menos. Entonces, sí hay un problema de comunicación, por supuesto. El doctor se tiene que tomar sus minutos para explicarle a la familia qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, cuáles son los riesgos. Y el paciente también tiene derecho a tomar una decisión. No tienen que tomar decisiones por ti. 8:32, nos vamos a una pausa y volvemos. Volvemos, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Ronald Gamarra, aquí en cabina. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más, 8:32. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos a nivel nacional en Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado y también en nuestro canal de YouTube, donde pueden escuchar este programa todo el día y en cualquier momento del día en nuestro canal, nuestro canal Sodomco. Rosa María. Así es. Bueno, acá está haciendo mea culpa y rectificaciones sobre el caso de la doctora Joyce Ovilluz, la médico legista, y me da mucho gusto. Hay una persona que está diciendo
yo soy un pelagato más en las redes, pero me rectifiqué, el señor Walter. ¿Ya? Eso no me hace menos, pero soy más que Perú 21. Uy, qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte, la verdad, lo voy a retuitear, señor, porque usted merece un premio. Fíjese, el problema no está en equivocarse, el problema es en no reconocer que uno se equivoca y no rectificar el error. Claro. Y no hay nada más poderoso que decir, ¿saben qué? Me equivoqué, ha sido toda mi responsabilidad. Entonces el otro te grita, entonces, señor, ha sido toda mi responsabilidad. Yo me he equivocado. ¡Ah! Le pido perdón. Se acabó la discusión. ¿No es cierto? ¿Quiere usted acabar la educación? Pida perdón. Y se acabó. Ya está. Regresamos a los jueces que no pueden pedir perdón, pues porque una de las preguntas que me ha hecho mucha gente, Ronald, es, y ante este fallo de Prensa Chicha ya no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Bueno, en verdad no, o sea, se pueden intentar cosas, ¿no? Claro. Pero, a ver, digamos las cosas... A lo Paco Castillo, digamos, vamos interponiendo acciones a ver qué pasa. Por supuesto, ¿no? O sea, yo podría pedir una nulidad de esta resolución. ¿Y quién la va a resolver? Claro. Ellos mismos. Exactamente. O sea, y ellos mismos que se van a dar golpes de pecho y van a pedir perdón y van a rectificar. Claro. No lo van a hacer. Exacto. ¿No? Y acá nos lleva a un tema mucho más profundo, incluso que sobrepasa al caso de Alberto Fujimori, ¿no? No solo por las consecuencias de la sentencia, ojo, que tienen que ver con Fujimori, en este caso de la Prensa Chicha, con lo que debería ser legitimado ya su abogado respecto de los casos anteriores, y lo que pueden hacer cualquier otro alcalde, funcionario público, lo que haga exactamente, cualquiera, ¿no es cierto? Cualquiera. Respecto de hechos por los que ya le fue procesado y condenado, o para argumentar esta sentencia en los procesos que pueden tener ahora. Así es. ¿No es cierto? Y cerrarlos. El señor Álvarez en Ancash, por ejemplo, dice, perdón, yo control del dinero nunca tuve, ¿eh? Por supuesto. Yo control del dinero nunca tuve. O sea, formalmente, o sea, si vamos al tema formalista de esta sentencia, evidentemente él nunca estuvo en posesión, ni tuvo la disponibilidad jurídica, esa vinculación funcional con el dinero, etcétera. Claro. Por lo tanto, el señor es un angelito. O sea, yo no sé qué hace en la cárcel. Yo dinero no toqué. Lo mandé robar, pero yo no lo toqué. A mí físicamente no me dieron el billete. Claro. Ayer Daniel Llobera nos ha traído una cantidad impresionante de documentación con el ok de Fujimori, disponiendo de plata que era mandada al SIN. O sea, cómprese un tractor, cómprese esto, cómprese el otro. Todo fuera de presupuesto. Todo a la mano. O sea, la forma más chicha e informal que puede haber, y de la misma manera se manejaba la plata. Ahora, el abogado Paco Castillo, que claro, cuando tú tienes un condenado de 25 años tienes todo el tiempo del mundo, porque, ¿no es cierto? ¿Qué importa lo que interpone 100, una te ligará, pues, ¿no? Entonces, ha señalado que ahora van contra la sentencia de la CTS a Montesinos. Pero por supuesto, pero si... 15 millones de dólares que se robaron, o sea, que es una cosa increíble. Claro, Rosa María, o sea, yo diría, mira, acá está el tema, por un lado, de la impunidad, alguien que comete un delito y no va a ser sancionado, pero por otro lado, el no pago de la reparación civil. Finalmente, el legitimar el apoderamiento del dinero. Ahora, hay una cosa, o sea, ese dinero se perdió, el Estado no lo vuelve a recuperar. Y además hay otro problema, mucho más complicado. En ese caso, Fujimori se allanó, es decir, dijo, sí, yo tengo la culpa. 10 años después dice, ¿sabes qué? Ya no tengo la culpa, ¿ya? Además, esas condenas ya fueron cumplidas, lo que falta, como tú dices, el pago de la reparación civil. Pero esas condenas fueron a 7 años, y ya fueron cumplidas todas. ¿Qué cosa va a pedir? ¿La nulidad de la reparación civil? Bueno, Rosa María, es que podría intentar una acción de revisión de la sentencia condenatoria. Claro. Porque, ¿cómo lo condenaron? Si hay una sentencia de la Corte Suprema que dice que él nunca tuvo la disponibilidad jurídica, él nunca estuvo en posesión del control de ese dinero. Entonces, lo condenaron indebidamente. Entonces, él puede pedir que se modifique esa sentencia condenatoria, que se le absuelva, y por lo tanto él no tiene que pagar un solo sol. Ahora, por algo pues Keiko Fujimori repite, ¿no? La excarcelación de mi padre va a ser judicial, ¿no? Ella debe saber, porque además hay otro problema crítico. El señor Javier Villestein manifiesta su simpatía por el fujimorismo abiertamente en su Twitter. En redes sociales está desatado el señor. Yo recuerdo que había una norma sobre decoro, ¿no? Del juez. La derogaron, ¿no?
Sí, no sé si está vigente, pero no para el doctor Villestein, ¿no? Yo supongo la derogaron, porque de verdad que cuando yo estudié, los jueces tienen que guardar el decoro. ¿Cómo vas a guardar el decoro si dices, oye, caviarazo, Gamarra, Rosa María Palacios, Diversidad Sayer, a todos los insulta, caviarazo, rojazo, rojete, ¿no? Sí. Exalta a Keiko Fujimori, entonces retuitea los tweets que exaltan a Keiko Fujimori, ¿no? Ella es mujer y la maltrataron. O sea, tiene además el mismo discurso de los fujimoristas, ¿no? O sea, en todas las materias. Entonces, ¿qué cosa está pasando acá? Rosa María, pues esta sentencia, o sea, no solo favorece a Fujimori, sino a todos los forajidos, bribones, es que el se han levantado el dinero del Estado. Todos los presidentes regionales que están hoy presos, Oscorima, Álvarez, se van. Pero yo nunca tuve disponibilidad del dinero, ¿eh? Perfecto, chao, ¿no? Rosa María, y no es solo la única sentencia que está emitiendo la Corte Suprema favoreciendo a los condenados o procesados por corrupción, también hay otras, ¿no? Y en las que aparece también, curiosamente, Pariona y Villestein, ¿no? El dúo dinámico de la Corte Suprema, ¿no? Pero yo digo que señores procesados por peculado o por negociación incompatible, no contraten abogados. ¿Para qué? Si tienen a los jueces supremos. Claro, pero ¿por qué no, la preguntita, ¿no? ¿Cuánto les falta para retirarse? Muchos años. Me imagino, ¿no? No tienen 75 todavía. No. Tan lejos de los 75, ya. Ahora, María, pero por otro lado también, mira, déjame verlo por el otro tema, el tema de la famosa predictibilidad. Exactamente, ¿no? lógico. Todos tenemos que saber, más o menos, ¿no? Sí, cuál es el curso natural de un proceso penal por determinados delitos, ¿no es cierto? La Corte Suprema no es el primer caso que llega a la Corte Suprema del delito de peculado, ¿no es cierto? Entonces nosotros más o menos sabemos cuál es la jurisprudencia, por dónde van, etcétera, ¿no? Qué es delito y qué no es delito, ¿no? Entonces ahí viene todo esto que se ha destapado también ahora, ¿no? ¿Cómo es posible que 3 señores jueces de esa sala penal permanente que hoy día absuelven a Fujimori lo hayan condenado por las mismas razones en otros procesos vinculados al tema de los 15 millones, a la compra de los medios de comunicación? En el caso de la predictibilidad, yo digo que en el caso de Villestein era bien clara. Bueno, claro. Iba a fallar a favor de Fujimori de todas maneras. En el caso del doctor Villestein, nadie le puede contradecir que va a favorecer a Fujimori. Y él ya se sabe cuál es su sentencia. Su sentencia está cantada, ¿no? Claro. De color naranja siempre. Sí, pues, pero eso es inaceptable. ¿Qué hace el Consejo Nacional de la Magistratura si una persona tiene una abierta, ¿no es cierto?, predisposición a favor de una fuerza política cuyo líder está preso? Y el Consejo Nacional de la Magistratura se supone que tiene que sancionar a estas personas. Y en el caso de los otros magistrados que lo han acompañado, y que porque pueden cambiar de opinión, por supuesto que pueden cambiar de opinión. Sustentadamente, ¿no? ¿Dónde está el argumento por el cual se desvinculan de sus sentencias precedentes? ¿No es cierto? Ahora, y en todo caso, que asuman, pues, porque si es que consideran que Fujimori no tuvo la posesión ni el control funcional, disponibilidad jurídica de ese dinero, entonces quiere decir... Un analista político, Juan de la Puente. Claro, claro que sí. Y también un raje, por favor, enséñame las portadas. Quiero ver. ¿Quién se rectificó de la metida de pata de ayer contra la médico legista de Tumbes? A ver, por favor, pásame Perú 21, yo no lo compro. Y Perú 21 debería decir, nos equivocamos ayer. A ver, fiscal. No, puso otro caso. Nada. Gabinete Zavala, nada. ¿Contraportada? Nada. En portada tienes que rectificar. Claro. Si tú acusas en portada rectificas, ¿ah? Eso es lo que dice la Constitución. La rectificación es gratuita, proporcional e inmediata. Constitución del Perú, no me estoy inventando nada. Nos vamos a la pausa, después vamos a hablar de rectificaciones. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A nivel nacional está usted en sintonía de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, y vamos a hablar de un caso que tratamos ayer, que es un caso escandaloso. Yo no puedo decir de prevaricato porque no fallan contra la ley, sino fallan contra sus propias sentencias. Es una forma, pues, ¿no? Sin sustentación alguna. Se trata de por lo menos 3 magistrados de la Corte Suprema: Josué Pariona Pastrana, José Neira Flores y Durbelí Rodríguez Tineo.
estos 3 jueces condenaron a Fujimori, ahora lo absuelven en los mismos supuestos. O sea, estas personas dijeron que en el caso de la CTS a Montesinos, el señor presidente de la República de ese entonces tenía responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento total de los hechos. ¿Ok? Ahora dicen que no basta con tener conocimiento de los hechos. Tú puedes conocer, pero no eres la persona con la responsabilidad por los fondos. Entonces, si no eres con la persona con la responsabilidad por los fondos, o sea, puedes ver cómo se los tiran, puedes participar en que se los tiren, puedes tirártelos tú también, pero tú no eres el que asigna los fondos, pues, entonces no hay peculado. Le juro, no les estoy mintiendo, se los estoy explicando de la forma más burda que puedan imaginar. Me dicen que tenemos ya a Juan de la Puente en la línea, vamos a parar un ratito esta explicación en el, digamos, salvajismo penal en el que me he expresado, para que todo el mundo entienda, porque no me entienden, ¿ya? Juan de la Puente, muy buenos días. Un gusto, Rosa María, buenos días. Bueno, 2 cosas, justo estábamos comentando el tema, y Juan de la Puente también es penalista, el tema de las sentencias de el caso Fujimori, que además, según el abogado de Fujimori, bueno, ahora sí, pues se abre la puerta para revisar, sin hechos nuevos, todas las sentencias que están en ejecutoria. ¿Esto puede ser posible? Sí, es terrible. Yo creo que esta es una ofrenda a la impunidad, y en el contexto de una profundización de la lucha contra la corrupción, que yo entiendo que es un mandato del proceso electoral, esto es un contrasentido, esto es una marcha atrás terrible, porque esto implica no cambiar la lógica no de la imputación no respecto del funcionario. Es decir, en este momento un alcalde, por ejemplo, o un gobernador regional podría ordenarle a sus funcionarios modificaciones de líneas presupuestales que terminen no en actos delictivos sancionados por el Código Penal, y más adelante no ser imputado y sentenciado, no, porque en la lógica de la sentencia reciente del caso Fujimori, no conocer no implica participar en el delito, a pesar de la altísima responsabilidad. Claro. Eso yo creo que es un cambio de fondo que va a expresarse probablemente ahora en el planteamiento que puede derivar varios casos de corrupción en el Perú, ¿no? ¿Tú crees que puede haber un peligro? Claro, es un retroceso grande, porque yo creo que la Corte Suprema, por el nivel de la sentencia que está, no es un acuerdo de sala penal, pero por el nivel de la sentencia, que es de una sala penal nacional de la Corte, una sala penal de la Corte Suprema, ¿no? Podríamos estar frente a un cambio de la valoración de las pruebas y de la incorporación de testimonios al expediente con fines de impunidad de funcionarios electos por el voto popular, cuando la lógica de los últimos años, especialmente después de los escándalos de Ancash, es más bien colocar el eje del control en las responsabilidades de los elegidos por el voto popular. A mí me parece que ahí hay, como digo, un marcha atrás. No, y además hay que recordar que el Perú desarrolló jurisprudencia para incorporar el tipo de complicidad en el peculado incluso de civiles, de no funcionarios públicos. ¿Ya? Y esa fue una gran discusión, recordaremos, ¿no es cierto? Bueno, acuerdos a la plena se estableció que sí existía. Ahora parece que no existe tampoco. Sí, eso es muy peligroso. O sea, digamos, ese garantismo es curioso, ¿no? Porque en el país se elevan penas para otros delitos, pero en relación a los funcionarios públicos estamos en una lógica garantista. O sea, aquí aman a Zaffaroni cuando se trata de defender la corrupción, ¿no? Pero odian a Zaffaroni cuando se trata de los otros delitos, ¿no? Gracias. Una pregunta ya muy puntual sobre lo que vamos a ver hoy día, más bien Juan de la Puente también es un hombre que analiza la realidad política. ¿Sorpresas hoy posibles en la presentación del gabinete Zavala ante el Congreso? No, creo que sorpresas no. Mi impresión es que está fuera de duda que la confianza le será entregada al gabinete. Quizás lo que está en la discusión es apreciar el tipo de compromiso que tendrá el Congreso respecto del nuevo gobierno. Claro. Porque una cosa es entregar una confianza como un ya pues,
¿no?, después de un largo debate, y otra cosa es implicarse en la discusión respecto de las cosas que está planteando el gobierno. Entonces, ahora, hay una cosa interesante, Juan. Los fujimoristas han pedido, porque son los que controlan la mesa directiva, que se les otorgue a cada uno 5 minutos para hablar. Siempre se otorga el tiempo por bancadas, se eligen voceros, ¿no? No. Acá todos hablan. Lo que quieren es 1 minuto de lucimiento personal, ¿no es cierto? Lo cual te indica que no es pues una bancada cohesionada y sólida, sino completamente atomizada. Totalmente de acuerdo, porque además esto implicaría que el tono del debate no sea la gran política nacional, sino los pedidos y las demandas muy puntuales que con legítimo derecho también traen los parlamentarios de sus zonas. Pero este primer